¿Cómo estás? Soy José Luis Moreno. En presente vamos a contestar una pregunta que ¿es correcto hacer pruebas en Facebook Ads con un cliente? Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte en el lado inferior derecho, donde podrás ser notificado sobre futuros contenidos relacionados a este tema. Bueno, vamos a comenzar. Existen muchos anunciantes que quizás están comenzando lo que es la parte de Facebook Ads o no tienen mucha experiencia con un rubro y de repente comienzan a hacer algunas pruebas con un cliente sin que este cliente quizás sepa si esta persona conoce o no conoce el tema. Aquí vamos a explicar muy bien qué es lo que significa esta palabra pruebas y en cuáles casos es correcta hacerlas y en qué otras situaciones no es correcto. En primer lugar hay que tomar en cuenta que en lo que corresponde a pruebas, existe la prueba, digamos ya lo que es la parte de desempeño, que se llama una prueba A/B test, ¿no? O una prueba, digamos, para el rendimiento, ¿no? Estas pruebas, vamos a decirlo así, que sí son correctas o son éticas. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo de lo que son las campañas pagadas. O sea, si tú, por ejemplo, estás haciendo una campaña, ojo, así tengas experiencia y conozcas las normas, tú vas a probar diferentes imágenes, diferentes textos, por supuesto que estén dentro de las normas, tú sabes perfectamente cuáles son las normas, para ver cuál tiene mejor rendimiento o las personas tienen una mayor respuesta a esa prueba específica, ¿no? O ese test o esa prueba B, como le quieras llamar. Esa es la prueba, digamos, que deberías utilizar al momento de hacer pruebas con un cliente que está llevando sus campañas de anuncios o una empresa. Pero aquí vamos a hablar de otro punto, que cuando estas pruebas o estos anuncios se hacen sin conocer el funcionamiento de la plataforma. Entonces, una cosa es que todas la prueba una vez desconociendo cómo funciona la plataforma, y otra cosa es que quizás tú no conoces muy bien la plataforma. Por ejemplo, ¿no? Quizás no sabes muy bien cómo poner los límites de facturación, cómo empiezo una campaña y termina otra. Esto generalmente se da, por ejemplo, cuando la persona gasta más presupuesto de lo normal. Eso generalmente es consecuencia de un desconocimiento de la plataforma. Un anunciante que ya tiene experiencia usando la plataforma sabe perfectamente cómo colocar, digamos, límites al gasto, o sea, sabe cómo no exceder ese presupuesto, y si se excede es responsabilidad del anunciante. ¿Por qué? Porque no lo supervisó, lo hizo mal, o no puso los filtros necesarios, o no fue específico al indicar cuándo termina, cuándo inicia, cuándo termina la campaña, cuál es el presupuesto total. Ese tipo de fallas es por negligencia del anunciante, puede ser, o por simplemente desconocimiento de la plataforma. La persona está comenzando a utilizar. Entonces, aquí viene el punto en el cual yo digo esto. Si el anunciante no tiene un conocimiento avanzado o intermedio de la plataforma, entonces no es correcto que haga anuncios, porque en realidad lo que está haciendo en este caso es un tipo de experimento o prueba, pero ya no tanto relacionado al rendimiento, sino que está aprendiendo con ese cliente a utilizar la plataforma. Y esos errores en lo que corresponde a desconocimiento de la plataforma, el problema es de que esos efectos negativos, ya sea un exceso de presupuesto o ya sea un anuncio mal hecho, lo va a pagar el cliente con su dinero. Entonces ahí viene el punto en el cual este tipo de pruebas por desconocimiento de plataforma o experimentos que se hacen no se pueden considerar una prueba de A/B test de rendimiento, porque eso es algo totalmente diferente. Entonces en este caso, un anunciante que quizás no conoce muy bien la plataforma, que no ha hecho muchos anuncios, por ejemplo, hay anunciantes que solamente le dan clic al botón promocionar, pero cuando entran al panel de anuncios como que se marean, o no, porque el verdadero panel de anuncios, que es facebook.com/ads manager, es el verdadero panel para anunciar en Facebook, o sea, la plataforma de anuncios como tal. Entonces hay gente que solamente utiliza el botón promocionar publicación y cuando entra a la plataforma no sabe cómo usar las funciones, no sabe cómo segmentar. Ok, ¿el anunciante puede hacer esa campaña publicitaria? Sí, pero en este caso lo correcto sería decirle al cliente que no tiene conocimiento sobre cómo utilizar la plataforma o que recién está aprendiendo y que sea consciente que van a haber algunas fallas que posiblemente ese cliente las va a tener que suplir. Entonces, si el cliente está de acuerdo con eso, no hay problema. O sea, ahí el anunciante también puede ser sincero. Me dice que yo tengo poca experiencia, recién estoy aprendiendo en esto no es mi especialidad. Lo puede decir también, ¿no? Pero lo importante es que el cliente lo tenga en cuenta. Otro punto importante es lo que corresponde al desconocimiento de las normas. Digamos que el anunciante puede saber utilizar la plataforma, colocar cuándo inicia un anuncio, cuándo termina, cuál es el objetivo adecuado, etcétera. Pero de repente ese anunciante no conoce las normas de Facebook, o sea, nunca las ha leído y comienza a presentar anuncios. Ese es otro problema. ¿Por qué? Porque ese tipo de prueba o experimento no tiene que ver con el rendimiento, sino que estás experimentando con las normas. Cuando tú experimentas con las normas, el problema, y aquí es lo más grave y lo más delicado, es que generalmente las sanciones de Facebook son permanentes. Si tú, por ejemplo, contratas a un anunciante que no tiene experiencia y ese anunciante no conoce las normas, no te asesora y comienza a presentar anuncios sin revisar las normas, va a llegar un momento en que quizás algunos anuncios son rechazados, pero puede llegar un momento en que la cuenta tenga sanciones permanentes. Te deshabilitan la cuenta publicitaria y listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
ahí el anunciante, comenzando que si no conoces las normas no deberías hacer anuncios en Facebook, eso es lo punto uno. Y peor para una tercera persona. O sea, una cosa es que tú seas el dueño de la empresa y tú quieras experimentar, bueno, tú te la juegas con tu propia cuenta publicitaria y tu propio dinero. Y otra cosa es que hagas el anuncio de un cliente sin saber utilizar la plataforma o las normas. Eso es peor todavía desde mi punto de vista, ¿no? Es menos ético. Pero bueno, existe el caso, ojo, tú le puedes decir al cliente, mira, es que yo no conozco las normas de Facebook, yo recién estoy empezando en esto, por si acaso, en caso que me sancionen la cuenta o me baneen, o sea, te aviso, ¿no? Claro que esto es poco probable, pero yo, en este caso, yo sí recomendaría que un anunciante que no conoce las normas no debería hacer anuncios para un tercero. Porque así tú conociendo las normas puedes cometer errores. Imagínate sin conocer las normas sería mucho peor. Y supone que si tú estás asesorando y llevando la campaña a un cliente, por lo menos, o sea, el mínimo requisito es que conozcas las normas. Porque en el caso que a tu cliente lo sancionen, ya sean que le anulen la cuenta publicitaria, lo que va a pasar simplemente es que esa sanción va a ser permanente. No vas a poder deshacerla. Y ese daño va a quedar hecho. Así tú te vayas y dejes de trabajar con ese cliente y te vas, ese cliente ya no va a poder utilizar esa cuenta publicitaria. Entonces, ese tipo de pruebas, porque es otro tipo de prueba como estamos viendo, estamos probando o experimentando con las normas, tampoco es correcto, ojo, este es mi punto de vista, no es correcto hacerlo con un cliente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo experimentos referentes a normas, esta norma será verdadera, será falsa, esperando algún tipo de ciudad de Facebook, el cual Facebook no da feedback, ¿no? Peor aún, el daño que estamos haciendo al cliente puede ser permanente, porque pueden anular su página de seguidores, su cuenta publicitaria, e incluso puede perder la posibilidad de hacer futuros anuncios para el resto de su vida, ¿no? Hay clientes que los banean para siempre, ¿no? Esto realmente es cuando hay insistencia en una falta, ¿no? O sea, lo sancionan, crean una cuenta publicitaria, lo sancionan, crea otra y ya, comienza ese ciclo y nunca termina. Como consejo personal o mi opinión personal, yo te diría de que las únicas pruebas que son correctas que tú puedes hacer como anunciante son las pruebas ABT, pruebas de rendimiento. Una vez que tú conozcas conociendo por supuesto la plataforma y conociendo las normas. Si tú no conoces el uso de la plataforma como tal y no conoces las normas bien, o en algunos casos no tienes experiencia con ese rubro, porque experiencia en el rubro no solamente es tener rendimiento, sino también conocer las normas, sobre todo si es un rubro un poco más restringido, ¿no? Yo mi consejo personal es que no hagas campañas publicitarias para terceras personas si tienes desconocimiento, si no dominas muy bien la plataforma y si no conoces las normas. Eso es lo que yo diría. En algunos casos que tú puedas tener un tipo de confianza, tú quizás podrías decirle o ser un poco más transparente, pero yo creo que eso no sería lo más adecuado, ¿no? O sea, lo adecuado sería primero tú capacitarte y después cuando tú ya tengas experiencia, ojo, ahí viene el punto, en ese rubro recién podrías aceptar hacer una campaña para un cliente. Igual, vamos a con la otra parte. Tú eres un cliente. Si tú contratas a un anunciante o una agencia que no tiene una experiencia demostrada en ese rubro, o sea, entonces tú te la estás jugando. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, es experto en Facebook Ads. Bueno, él puede hacer cualquier tipo de anuncio. No. O sea, hay anunciantes que se especializan en anuncios políticos, en algunos rubros restringidos, por ejemplo, como criptomonedas, multinivel, donde tienes que conocer muy bien las normas. Hay algunos anuncios que necesitas permisos especiales, que necesitas tramitarlos. Y hay anuncios que son de otros rubros que son un poco más flexibles, que quizás no tienen muchas restricciones, ¿no? Pero hay, por ejemplo, anuncios relacionados con marcas comerciales. O sea, es un entorno que el anunciante tiene que tener experiencia en el rubro. Si el anunciante no tiene experiencia en el rubro, no es la persona correcta para hacer tus anuncios. Y eso, desgraciadamente, tienes que determinarlo tú. Tú como dueño de negocio, tu obligación es contratar a una persona que esté calificada. ¿Cómo tú puedes saber si una persona está calificada o no? Bueno, sencillo, experiencia demostrable. Le tienen que demostrar, ya sea con testimonios, con otros clientes del mismo rubro con los cuales haya llevado una campaña, ¿no? Y tienes que comprobar eso. O sea, no es que te diga, yo he trabajado con esta empresa. No, tú tienes que llamarás a esa empresa, te contactarás con el dueño de esa empresa y le preguntarás, oye, esta persona ha hecho campañas para ti, ¿cuál es su opinión? Ahí recién estás corroborando un poco la información. Por supuesto que nunca le vas a saber el detalle, obvio que tú puedes usar otros factores para evaluar a esa persona, pero desgraciadamente como esto es un rubro, digamos, en teoría, no digo nuevo, pero digamos que es poco conocido si lo ves externamente, es importante que tú como dueño de negocio puedas seleccionar a un profesional con experiencia o una agencia con experiencia en este tema. Esa es tu tarea, ¿no? O la persona que capta el talento humano de tu empresa tiene que hacerlo. Esa es su principal tarea. Y si tú eres un anunciante, tu principal tarea es ser ético y correcto. Y si tú no conoces las plataformas o no conoces las normas de un rubro específico, por ejemplo, o sea, digamos, una nueva función que no la conoces, bueno, pues quizás no sería adecuado que aceptes ese trabajo, ¿no? O esa campaña. Si tú no conoces las normas de ese rubro, quizás lo adecuado sería que todavía no aceptes ese cliente. Más adelante, cuando ya tengas experiencia, tú puedas quizás experimentar o hacerlo. Ahora, existe una anotación o
una mención especial cuando tú, por ejemplo, tú mismo creas una cuenta y tú comienzas a hacer pruebas con tu propia cuenta o quizás con la cuenta quizás a veces de un primo, de un amigo. Y dices, mira, ¿sabes qué? Yo estoy comenzando en esto, quisiera hacer algunas pruebas. Bueno, eso es diferente. ¿Por qué? Porque quizás no hay un contrato, no hay un pago, no hay una, digamos, retribución de por medio. Y tú estás siendo sincero, no hay problema. O sea, tú generalmente los anunciantes empiezan de esa manera o la gente que se dedica a lo que es la parte de marketing en Facebook comienza a hacer pruebas, digamos, gratuitas con algunos conocidos informándoles que recién están empezando. Entonces, eso es diferente, pero lo importante es que tú nunca hagas algo que no has hecho una prueba previamente. O sea, yo te recomiendo que si no tienes experiencia en ese rubro, no aceptes esa campaña. Si tú eres dueño de negocio y ves que el anunciante no tiene experiencia en el rubro, no lo contrates. Porque el problema es de que en el entorno de Facebook las sanciones generalmente son permanentes. Y en Facebook siempre es de que tú tienes que informarte las normas antes de usar la plataforma publicitaria. No, que el anunciante se equivocó. A Facebook no le interesa que que fue el anunciante y no fuiste tú. Tú fuiste el que contrataste a ese anunciante. Bueno, tú eres responsable. O sea, el responsable ni siquiera es el anunciante. El responsable siempre va a ser la cuenta publicitaria que está utilizando ese anunciante. O el negocio que representa ese anunciante. Entonces es importante que sepamos esto y con esto creo que es un poco más claro cuándo es correcto hacer o qué tipo de pruebas son correctas hacerlas y qué tipo de pruebas no son correctas hacerlas con un cliente, sobre todo si le estás dando ese servicio de lo que corresponde a administración de anuncios. Bueno, es todo conmigo. Si te gustó este video, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el video, por supuesto suscribirte al canal y si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo de este video, que es josemorenojimenez.com/contactos, donde podrás contactarte conmigo de manera directa si tienes alguna duda o consulta sobre este tema. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.